Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenido al podcast Finanzas en un Ibiza, podcast en el que vamos a hablar sobre el dinero, inversiones, libertad financiera y mucho más. Un pequeño espacio dedicado a las finanzas personales en el que compartiremos ideas y diferentes experiencias acerca de este mundo tan desconocido como apasionante. Así que sin más rodeos, ¡comenzamos! Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Finanzas en un Ibiza. Ya sabéis que es un podcast en el que tratamos siempre de aportar la máxima cantidad de educación financiera para todos vosotros. Y hoy, en concreto, en colaboración con Libros de Finanzas, ya sabéis que es la página web en la que podéis también revisar diferentes resúmenes de libros, tanto de trading como de psicología, como de mentalidad en las finanzas. Y hoy deciros que no podíamos tener mejores invitados porque tenemos a Richard, autor del Método Rico, que nos va a venir a dar todas sus píldoras y todo su conocimiento acerca de lo que él conoce y su trayectoria en el mundo financiero. Comenzamos, Richard. Cuéntanos quiénes son, en este caso, tanto Richard como Diego, los autores del Método Rico. Hola, muy buenas, Daniel. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarnos a hablar aquí un ratillo con vosotros. Pues en primer lugar, como dices, el Método Rico lo hemos escrito entre los dos, ¿no? Entre mi hermano Diego Gracia y yo. Y nosotros, sobre todo, yo creo que nos consideramos más emprendedores e inversores, ¿no? Que otra cosa, que al final es lo que más nos gusta. Emprender es lo que más nos gusta e invertir son, yo creo, las dos facetas que más nos caracterizan. Entonces, la parte de autores pues nos vino un poco de rebote porque era un proyecto que queríamos hacer así en común. Y la verdad es que estamos muy contentos. Este último año, pues eso, hemos seguido avanzando, profundizando en estos diferentes temas de emprendimiento y de inversión, y ahora también pues un poco formando a gente que nos ha pedido ayuda a partir de lo del Método Rico, y eso es a lo que nos estamos dedicando también ahora bastante. Después, en este caso de vuestra trayectoria, Richard, como emprendedores, ¿cómo y por qué surgió un poco la idea de hacer el libro del Método Rico? ¿Cómo nace ese proyecto? Pues a ver, esa parte, por un lado, digamos que yo ya tenía la idea de escribir algo. De hecho, ya tenía un par de libros que tengo medio escritos y tal. Y junto con mi hermano, pues en la época de la pandemia, dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un proyecto chulo juntos? ¿No? Ya que ahora vamos a tener un poco más de tiempo y vamos a pasar mucho tiempo en casa, ¿por qué no hacemos un proyecto juntos? Y estuvimos hablando de qué posibles libros podríamos escribir. Y dijimos, bueno, ¿por qué no hablamos uno de tema de finanzas personales? Por varias razones, ¿no? Por un lado, porque era un tema que los dos nos apasionaba, que los dos conocemos, que los dos controlamos, y luego porque era un tema que también habíamos visto que había un pain como muy grande. Mucha de nuestra gente de nuestro entorno, conocidos, amigos, familiares, nos damos cuenta es que no tenían ni la más remota idea de por dónde empezar con sus finanzas personales. Y entonces dijimos, joder, pues habiendo un pain como este, ¿no? Tan grande y tan obvio y tal, y nosotros que podemos aportar y podemos crear algo chulo, ¿por qué no nos lanzamos? Y bueno, y a partir de ahí pues surgió un poco la idea, nos lanzamos a ello y surgió el Método Rico. Claro, y en vuestro caso, la verdad que ha sido un auténtico éxito porque ha sido número 1 de muchas categorías de Amazon. Y una vez que habéis pasado o habéis conocido diferentes perfiles, ¿cuál crees, Richard, que es el principal error que cometemos en nuestras finanzas personales? A ver, yo diría que principal depende cómo lo definas, ¿no? Probablemente la mayoría de la gente, si lo defines así, uno de los principales problemas que los que incurre o que hace es que no le dedica suficiente tiempo, suficiente cariño, suficiente esfuerzo a esto de las finanzas personales. No se forman tampoco. Entonces, al final, ¿esto en qué acaba derivando? Pues en que no ahorran, ¿vale? No tienen capacidad suficiente de ahorro, no se gestionan bien, etcétera. Entonces, es que ese es el primer paso, ¿no? Como decimos en el Método Rico, claro, es que si no eres capaz de tener tus gastos a raya y no eres capaz de ahorrar, nos viene muchas veces gente, ¿no? que quiere invertir, etcétera, pero no tiene la capacidad de ahorro como para poder realizar inversiones. Entonces, yo diría que ese es probablemente el más masivo, ¿vale? Pero luego sí que es verdad que no sé si podría decir que es el principal, porque luego también hay otro número muy alto de gente que nos viene y que bien, porque no sabe invertir o porque no se atreve o porque tal, pues tienen ahorros pero no invierten, ¿no? Entonces diría yo que casi están un poco a la par, ¿no? La gente que a lo mejor no puede ahorrar, que hay mucha, o que no sabe o que no tal,
o que no se preocupa, etcétera, y que el resultado es no ahorra, y ese es un problema que vemos muy, muy frecuente. Y luego la otra es la que no invierte, que al final, como tú sabes, con la inflación y con otras cosas, si al final pues más o menos tienes unos ahorros, pero no haces nada con ellos, pasan a lo mejor 20 años y tus ahorros pues son una cantidad ridícula comparado con lo que podría haber sido, ¿no? Y en este caso, Richard, sabiendo, ¿no?, que un poco la base está en el capital que uno sea capaz de ahorrar, luego el objetivo es invertirlo, es moverlo. En vuestro caso, de todas las inversiones que hayáis podido probar, ¿cuál es la que más os ha gustado? ¿En cuál os sentís más cómodos vosotros? Nosotros personalmente lo que más hacemos y lo que más nos gusta es la inversión inmobiliaria, ¿vale? Tenemos inversiones inmobiliarias a título personal, mi hermano y yo, luego cada uno por nuestra parte, luego también tenemos una empresa de inversión inmobiliaria con otros socios. Entonces, la inversión inmobiliaria nos gusta por bastantes razones. Por un lado, es un activo tangible, ¿vale? Es algo sólido, es algo que se entiende, que tiene además unos flujos de caja predecibles, ¿vale? Tú puedes más o menos con bastante certeza y con bastante precisión estimar pues cuál van a ser los ingresos por alquileres que vas a percibir, los costes, etcétera, ¿vale? Luego también es un activo que se aprecia, ¿vale? Normalmente con el tiempo se ha demostrado que se aprecia bastante. Te permite tener y generar unos ingresos pasivos, ¿vale? Entonces, al final luego tiene deducciones fiscales. Entonces, por todas esas razones, a nosotros la inversión inmobiliaria es la que más nos gusta, ¿vale? Es la que más hacemos y tal. Luego también hemos tocado otras que cada una tienen sus ventajas y sus desventajas. Pues ya sabes que ahora están muy en boga, ¿no? Todo el tema de trading, bolsa, criptos, inversiones alternativas, etcétera. Y cada una yo creo que tiene un rol, y nosotros de hecho pues tenemos como pues un portfolio, ¿no?, en el que tenemos diferentes tipos de inversiones. Pero digo que lo grueso y lo principal para nosotros es inversión inmobiliaria, que es lo que más nos gusta. ¿Y alguna vez os ha pasado, Richard, porque por ejemplo sí que fue mi caso, ¿no?, cuando empecé un poco a tantear el Forex y el trading, que hayáis tenido una inversión cuyas expectativas se quedaron muy por debajo de lo que al final fue? Es decir, ¿cuál ha sido probablemente la peor inversión que hayáis tenido y que se pudo aprender o que pudisteis aprender de ella? Sí, a ver, evidentemente, sobre todo al principio, y bueno, pues si nos está escuchando, ¿no?, la gente pues que evidentemente a lo mejor esté empezando, etcétera, tienes yo creo que tener esa mentalidad y no olvidarte de diversificar, porque te vas a equivocar, es imposible acertar siempre, ¿vale? Ni los mejores inversores de la historia aciertan siempre. Entonces nosotros hemos tenido cosas, a lo mejor inversiones alternativas, en crowdfunding, en startups, en los que a veces la inversión se ha ido a cero, ¿vale? Se ha ido a cero, es algo con lo que además tienes que contar. Tú estás buscando una rentabilidad un poco más alta, ¿no? Pero tienes que saber que es factible o relativamente probable que la inversión, pues en alguna de ellas pierdas. Para eso lo que tienes que hacer es diversificar, y es lo que nos ha pasado. En bolsa, sobre todo al inicio, también nos pasó que a veces pues hicimos alguna entrada en el punto que no debíamos, o pues estimamos mal, ¿no?, con algunas acciones, sobre todo en bolsa de España, y bueno, y al final pues hemos perdido dinero. Pero yo creo que eso es parte del juego. Lo que se trata sobre todo en inversión es de diversificar, tener una estrategia y al principio arriesgar poco y aprender mucho. Y luego cuando ves ya lo que te funciona y lo que no te funciona, pues vas un poco como redoblando esa apuesta e invirtiendo cada vez más. Voy a aprovechar porque vamos bastante bien de tiempo y te voy a lanzar una de las preguntas de nuestros suscriptores que nos preguntaban a la hora de emprender, porque es una de las facetas que también mejor os define. Uh-huh. ¿Qué miedos o cuáles fueron las primeras barreras que tuvisteis que afrontar y cómo las superasteis? Bueno, a ver, en mi caso personal yo he emprendido varias veces, ¿vale? Entonces, la primera vez que emprendí me costó, de hecho, mucho tiempo. Me costó bastante tiempo. Yo cuando estaba en la universidad ya quería haber emprendido y, por ejemplo, no quería hacerlo solo, ¿vale? Esto fue cuando tendría, pues probablemente a lo mejor 21 años o algo así. Y en ese momento no me lancé a emprender y me puse a trabajar, etcétera. Precisamente porque no encontré un socio, no me atreví a hacerlo solo, tal, no sé qué, y dije, mira, en ese momento, estoy hablando ya, claro, hace pues como casi 20 años, entonces, claro, en ese momento el emprendimiento no era tan conocido, no estaba tan en boga, no había tantos cursos, tanta formación, etcétera. Y a mí nadie nunca jamás me había hablado de emprendimiento hasta que lo hizo un profesor. Entonces, en ese caso, claro, yo estaba totalmente pez, pero súper perdidísimo, totalmente. Y dije a un compañero de universidad, oye, ¿tú te animarías, tal? Y al final estábamos todos cagados, por decirlo así, ¿no? Y no se atrevían. Y al final, bueno, pues decidí esperar y hacerlo más adelante. Y varios años después, pues también
bueno, surgía a veces es el momento, no es el momento, el coste de oportunidad, si dejo un trabajo, que yo además tenía trabajos buenos, muy bien pagados en ese momento, ¿no? Buen puesto, una buena carrera profesional. Todos esos miedos a mí me frenaban. Cuando tú estás cómodo, cuando te está yendo bien, cuando tal, es difícil decir, no, mira, dejo todo esto y me voy a emprender. Por otro lado, tuve la suerte de que, gracias a que me había ido bien y había ahorrado y había invertido, tenía un buen colchón y me podía permitir, ¿no? Y finalmente, además, encontré un socio que se decidió emprender conmigo la primera vez y emprendimos juntos. Entonces, eso para mí al principio fue, digo, me costó años decidirme a dar el salto. Y bueno, y esta última vez, pues de alguna manera parecida. Yo estaba también en un puesto muy cómodo, trabajando, y al final tardé también muchos meses en decidirme a hablar con el director, el socio, ¿no? El propietario de la empresa, y decirle que dejaba mi puesto de director para irme otra vez a emprender, en esta vez, ¿no? También luego con mi hermano y tal. Y en el caso de mi hermano parecido, él también tenía un trabajo y bueno, al final pues es complicado. Tú cuando estás en una situación cómoda es mucho más difícil dar el salto, pero desde luego es muy gratificante, tiene cosas muy muy buenas. En este caso, Richard, porque igual que tenemos nosotros también inversores que escuchan el podcast, habrá muchísima gente emprendedora. ¿Cuáles son los 2-3 consejos que le darías para empezar? Que digas, esto y esto es fundamental, como el A, B y C. Bueno, a ver, respecto al tema del emprendimiento y como en cualquier aspecto, inversión y emprendimiento, creo que esto lo comparten bastante. Yo diría que lo importante, es muy importante que te formes, que aprendas, que sepas un poco lo que estás haciendo, ¿vale? Para evitar errores y ahorrar tiempo. El coste del aprendizaje va a ser uno de los costes más altos que vas a tener tanto en inversión como en emprendimiento. Entonces, gastarte 10, 20, 50, 100, 200 euros en una formación, en un curso, en una charla, en un mentor, en lo que quieras, es que te va a ahorrar tantas y tantas horas de trabajo y tantos errores potenciales. Por supuesto tienes que elegir bien, porque no es solo formarse por formarse, ¿vale? Hay que formarse en cosas muy específicas y que vas a aplicar inmediatamente, pero eso yo lo veo súper importante, ¿vale? Yo, por ejemplo, recuerdo la primera vez que emprendí, ya te digo, hace bastantes años también, una persona me recomendó, lo primero que tienes que hacer es leerte el libro de Lean Startup. Y en ese momento no le hice mucho caso. Si le hubiera hecho caso, me hubiera ahorrado seguramente un año de prueba y error, ¿vale? O sea, entonces, por eso te digo que eso me parece una parte fundamental. Otra cosa fundamental, también le diría a la gente que se rodee de gente que tiene los mismos inquietudes y los mismos intereses que ellos. Si tú, por ejemplo, quieres emprender y no tienes a ningún emprendedor alrededor, pues te puedes buscar aceleradoras o te puedes buscar grupos o masterminds o meetups o lo que quieras, gente que esté en el mismo tema. ¿Por qué? Porque también va a ser un foco muy bueno de motivación, de aprendizaje, que te va a ayudar a ir más rápido, etcétera. Y esto también es muy, muy extrapolable al tema del emprendimiento, de la inversión. O sea, emprendimiento e inversión es que son muy paralelos. El tema, en este caso, si tú, por ejemplo, no conoces a nadie que tenga experiencia, tú, la gente que quieres invertir en bolsa, ¿no? Pues una de las cosas más valiosas que también puedes hacer es meterte en grupos, en masterminds, en sitios donde haya gente que ya esté invirtiendo, que lleve más tiempo que tú, porque te va a ahorrar muchísimos errores y te va a ahorrar en el fondo muchísimo dinero, ¿no? Entonces, al final yo creo que eso se trata de una de esas cosas que son súper importantes y que la gente no suele apreciar. Y luego, respecto al tema del emprendimiento, pues también, en eso sí que es más concreto el tema del emprendimiento y no tanto de la inversión, pues sí que tienes que tener o trabajar mucho con el cliente, tener una idea, trabajarla, lo típico del producto mínimo viable que dice el Lean Startup, pero hacerlo de verdad, porque a mucha gente se le llena la boca, ¿no? Están ahí desarrollando, pero es que luego en realidad no trabajan con un cliente desarrollando un prototipo y escuchándole y asegurándose de aportar valor, ¿vale? Se centran más en, como decimos en el mundillo emprendedor, en vender humo también, ¿no? En cosas así de mucho marketing y de mucho bombo y tal, en lugar de preocuparse, decir, oye, ¿estoy aportando valor? ¿Estoy solucionando un problema real? Si es así, te aseguro que la gente va a pagar dinero y que el boca a oreja va a hacer su efecto y vas a crecer. Pero hasta que no tengas eso claro, no merece la pena que hagas esfuerzos de marketing, que inviertas muchísimo dinero, etcétera, excepto para validar el producto, que es lo que hay que hacer. Perfecto, Richard. Me quedo entonces con ese A, B y C, primero partiendo de la base de la educación, que es algo fundamental. En segundo lugar, rodearte de personas con tus mismas ambiciones y tus mismas inquietudes. Y como tercer punto, desarrollar de cara a un producto realista. Como bien decías, ¿no? Intentar no construir un castillo en el aire, que a lo mejor es como si yo quisiese decir, quiero construir un cohete para ir de Madrid a Barcelona. No tiene ningún sentido.
Entonces voy a irme a la educación en este caso y me quiero centrar en libros porque también colaboramos nosotros con Libros de Finanzas, que es nuestra página web. ¿Cuáles son los 5 libros que a ti más te han cambiado la mentalidad? Que has dicho, estos, si se quema la casa, son los primeros que cogería. A ver, pues de 0 a 1, por ejemplo, de Peter Thiel, este fue un libro que me gustó mucho, ¿vale? Este lo leí cuando estaba emprendiendo y cuando tenía mi startup, Slife, hace años. Y este libro, por ejemplo, para emprendedores es muy, muy, muy recomendable, ¿vale? Me pareció muy interesante. De Lean Startup, de tema también de emprendimiento, ¿no? Ese también en su momento me marcó bastante. Luego el clásico de Padre Rico, Padre Pobre, te diría que también es un libro, ¿no? Que al final a nosotros también nos inspiró bastante a la hora de escribir el nuestro porque tiene mucho del enfoque, ¿no? De finanzas personales, de lo básico, de lo que no nos enseñan y deberían enseñarnos, ¿no? Luego en su momento hay otro libro que también leí que me gustó mucho que se llama Rework, de Jason Fried. No sé cómo se llama en castellano, si te digo la verdad, pero es un libro que te enseña un poco, te habla de la manera de trabajar, ¿vale? De la manera de trabajar, de las buenas prácticas, y esto es tanto aplicable, mucho de ello, tanto en startups como en empresa normal, como pues, para gente de cualquier tipo. Yo te diría que es un libro muy, muy interesante. Y luego el quinto tendría que pensarlo más, porque la verdad es que hay muchos libros que me han llamado mucho la atención, los típicos, ¿no? Clásicos, ya sean de finanzas o... Bueno, no, ya sé cuál te voy a decir. La semana laboral de 4 horas. La semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss, ese también, por ejemplo, me encantó y ese, por ejemplo, también en su momento me aportó mucho valor. De todas maneras, hay que decir que para mí una de las claves de estos libros o de cualquier libro y para cualquier persona, a ver si tú también compartes esto, es el timing. ¿Cuándo lo lees? ¿Vale? Porque muchos de estos libros a mí me han aportado muchísimo por el momento concreto en el que me los he leído, ¿vale? Era como justo lo que necesitaba en ese momento. Entonces a lo mejor hay alguna persona que, claro, que dice, ostras, pues este libro a mí no me ha parecido tan interesante, ya, a lo mejor porque tú ya conoces esta materia, porque controlas o tal. No sé qué piensas tú de eso. Pues en lo relativo al timing de los libros, estoy de acuerdo por lo siguiente, porque yo en mi caso he leído también pues, bastantes clásicos de finanzas, que por eso nos lanzamos a hacer la web, pero luego aparte, cuando algunos me los leí hace años y al volver, o sea, al crear el contenido para la página web, algunos como por ejemplo El hombre más rico de Babilonia o Los secretos de la mente millonaria, que son libros muy cortitos, de 100, 200 páginas, me los volví a leer, los subrayé, saqué conceptos y dije, no lo había interpretado así la primera vez, o sea, he sacado información nueva que no consideraba porque, claro, han pasado años desde la primera vez que los leí. Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo. Es que, como dices, te puede pasar ambas cosas, ¿no? Que a lo mejor leas un libro y ya has leído muchas cosas sobre el tema y no te aporte mucho más y digas, ostras, pues este no me ha aportado tanto. A lo mejor si hubieras leído antes te hubiera aportado más o te hubiera parecido que te aportaba más, o al contrario. Hay libros que no eres capaz de entender y que con el tiempo entiendes, ¿no? O eres capaz de extraer más jugo por la experiencia o por el conocimiento que tienes. Totalmente de acuerdo. Eso es, Richard. Y bueno, hoy como sé que los dos estamos ahora bastante ocupados, hay una pregunta que me gusta hacer siempre, porque también me parece muy clarificadora, y es, si tú ahora mismo, con los conocimientos y la experiencia que has adquirido durante todo este tiempo, cogieses al Richard de hace 5 o 10 años, ¿qué le aconsejarías? ¿Qué le dirías? Lánzate ahora, ¿cuáles son los tips que le dejarías? Bueno, probablemente le diría que trabajase un poco más la estrategia de diversificación y que trabajase sobre todo la parte del enfoque de nuevas tecnologías y de growth o de cosas extremadamente innovadoras, ¿no? Ahí a veces yo he pecado de ser un poquito más de, tal vez, conservador, ¿no? He invertido mucho en inmobiliario, he invertido en bolsa, en cosas que conocía y tal, y a lo mejor, oye, pues si hubiera invertido un poquito más en cripto, si hubiera invertido un poquito más en algunas de las acciones de growth que a lo mejor he invertido, pero he invertido poco, o no he invertido en alguna de ellas, pues a lo mejor eso me hubiera permitido crecer mi patrimonio todavía muchísimo más rápido a día de hoy, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, ese sería un aprendizaje, claro, que a día de hoy es muy fácil verlo, es como cuando me hace mucha gracia, ¿no? La gente dice, tenías que haber invertido en cripto hace 10 años, fantástico, y eso, pues claro, ahora es muy fácil verlo, ¿no? Pero es verdad que al final sí que el tener esa estrategia bien medida, ¿no? Que a veces yo me he acomodado y digo, oye, pues tengo bolsa, tengo inmobiliario, tengo no sé qué, pero tener una estrategia que sea un pequeño porcentaje a ese tipo de high risk,
high reward, creo que podría ser muy interesante. Es muy curioso, hay muchas veces que lanzo incluso la broma cuando hago esta pregunta y les digo a mis invitados, ¿no? Les digo, no vale decir hace 10 años que compraras Bitcoin, porque nadie lo sabía. Pero sí que es cierto que muchas veces también creo que ha sido consecuencia precisamente de las criptodivisas que no nos llegábamos a creer el porcentaje de rentabilidad que se podía llegar a sacar. Es decir, antes una persona sacaba un 20 o un 30% y se entendía como normal, pero cuando han empezado a surgir todos estos criptomillonarios es cuando hemos dicho, a lo mejor merece la pena un 5, un 10% del capital, lo que se pueda permitir cada persona, sabiendo que puede terminar pesando mucho en tu cartera. Pero sí, o sea, es una parte, igual sucede también con los proyectos de crowdfunding muchas veces. Sí, o con temas de growth. Yo creo que esto ha sido pues un cambio que hemos visto ahora, sobre todo pues por la globalización, por economías de escala, por el internet, una serie de cosas que han convergido y que lo que ha pasado ahora es que los proyectos que explotan mucho más que antes, ¿no? Antes las cosas iban todo como más lento en general, ¿no? En el mundo en general y en la economía, en la inversión, en las finanzas, en todo iba más lento. Y ahora es todo como más grande, más exponencial, más rápido. Entonces, claro, el tema es que, por supuesto, también a veces ya lo hemos visto, ¿no? Que las caídas también son muy acentuadas, etcétera. Pero que si, como tú dices, oye, una pequeña parte del portfolio, que a lo mejor, pues, los libros clásicos igual te decían, no, oye, no dediques más de un 5 o un 10% en total de tu portfolio de inversiones a cosas de alto riesgo. Vale, pero es que esto a lo mejor no aplica directamente a todo el mundo o a todos los patrimonios o en todas las situaciones. Yo creo, y esto es lo que le vamos también recomendando a algunos de nuestros alumnos en las mentorías y en las formaciones, que sobre todo al principio sí que probablemente te interese más a arriesgar un poquito más en alguna de estas cosas. Sí, y no estamos hablando evidentemente nunca de, oye, mételo todo a cripto, mételo todo a no sé qué, no, pero a lo mejor un 10 o un 5% es muy poco cuando tú estás justo empezando a ahorrar. ¿Por qué? Porque resulta que a lo mejor si llevas 3 meses ahorrando, pues aunque pierdas, ponte esos 300 euros, en realidad luego en otros 3 meses los recuperas, ¿no? Tampoco es tanta la pérdida. Sin embargo, cuando tú llevas a lo mejor 15 años ahorrando, claro, si inviertes todo en cripto y lo pierdes todo, es que, claro, necesitas igual otros 15 años para recuperarlo. Entonces ahí es un poco ese ratio, ¿no? Que nosotros trabajamos, como le llamamos el ratio de recuperación de la inversión, que al final es decir, oye, si yo realmente llevo poco ahorrando, pues también, oye, puedo tener un porcentaje de inversión dedicada a alto riesgo mayor que si yo llevo mucho tiempo ahorrando o si yo llevo mucho tiempo invirtiendo. Yo creo que eso también es importante tenerlo en cuenta. Exacto, y siempre, como digo, al final cada perfil es diferente y tengo capítulos dedicados a eso porque como inversores somos todos diferentes, ni tenemos la misma edad, ni tenemos el mismo capital, ni tenemos incluso la misma acepción del riesgo. Hay gente mucho más conservadora, hay gente mucho más lanzada. Eso es importante tenerlo en cuenta y creo que ahí vosotros hacéis un trabajo fantástico. Y nada más, Richard, quiero desvelar la sorpresa final. De hecho, dame un segundo porque lo quiero buscar aquí. Porque claro, quería coger yo mi ejemplar, que lo tengo aquí, me lo leí además en junio, hace bien poquito. Y para todos aquellos que hayáis llegado hasta esta parte del episodio, lo anunciaremos también tanto en la cuenta de Libros de Finanzas como en la de Finanzas en un Ibiza. Hemos hablado con Richard que vamos a sortear uno de sus libros de tapa dura y ojo que en este caso va a ir firmado gracias a ellos. Especificaremos las condiciones, pero vamos, siempre serán en Instagram, compartir, darle like, etcétera, etcétera. Lo vais a tener todo bien apuntadito para cuando lo saquemos. Y quiero terminar hoy, Richard, en este caso, o sea, dándole a entender a la gente dónde os puede encontrar y cómo pueden también trabajar con vosotros para que le haya gustado esta entrevista. Vale, pues muchas gracias, Adel. Sí, pues somos bastante accesibles. Tenemos perfiles en Instagram, ¿vale? Tenemos la cuenta de El Método Rico, @El Método Rico. Luego mi cuenta personal también, ¿vale? Richard Gracia, mi hermano Diego Gracia. Luego también tenemos página web, tanto El Método Rico como la mía propia y incluso en el correo, ¿no? El propio correo que nos pueden contactar en elmetodorico@gmail.com o cualquier otro. Tenemos muchísimas maneras de contactar con nosotros, así que no tienen más que hacer una búsqueda en Google y seguro que acaban dando con nosotros. Genial. Yo para finalizar hoy, haciendo alusión al libro del Método Rico, antes de hacer la entrevista ya teníamos publicada la reseña, el resumen en nuestra página web de Libros de Finanzas. Y no es por ser pelota, pero le pusimos una puntuación de 9,7 sobre 10 porque creo que tanto Richard como Diego han sido capaces de destilar, de condensar todas las bases que son necesarias
en un único libro y la verdad que creo que está estupendo. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. O sea, si a mí me preguntases por mi top 5, la verdad que el método rico estaría entre ellos, pegándose un poco con Robert Kiyosaki, pero estaría... Es un honor, que digas eso, ya con eso ya es bastante, imagínate. Claro, ya si llega a millones de ejemplares, lógicamente habremos sido de los primeros que lo haya dicho. Y muchísimas gracias, Richard, por esta entrevista, por habernos aportado tanta parte de tu conocimiento y de vuestra experiencia. Y espero que, que tengamos la oportunidad de una segunda entrevista con incluso pues, más cuestiones de nuestros usuarios. Ha sido todo un placer. Claro que sí, igualmente. Muchas gracias, René. Un saludo. Chao, Richard. Luego. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de dejar tu comentario y tu valoración, así como de suscribirte si es que todavía no lo has hecho. Y espero de verdad que hayas disfrutado de este pequeño ratito hablando de finanzas personales. Nos vemos en los próximos capítulos. Un abrazo fuerte. Chao.